buenos días con todas y con todos. Vamos a comenzar hoy la primera de 3 clases que revisen los temas principales de la neurología en su concepción clínico. Para ello vamos a comenzar analizando primero la gran división del sistema nervioso, es decir, el hecho de que tengamos un sistema nervioso central, el cerebro y la médula espinal, que van a integrar todas aquellas cosas que llegan desde el exterior, el sistema nervioso periférico, que a través de los nervios craneales y de los nervios espinales nos traen información del mundo, y posteriormente el sistema nervioso central hace un análisis y da una serie de indicaciones que a través del sistema nervioso periférico se pueden ejecutar. Recordemos, este es el nivel de análisis, este es el nivel de recepción y salida de información. Desde el punto de vista práctico, el sistema nervioso central va a estar constituido por los hemisferios cerebrales, la parte que está debajo de los hemisferios, el diencéfalo entre los dos hemisferios, el tronco cerebral con su cerebelo y la médula espinal. Toda información sensitiva, sensorial, está subiendo a través de esas estructuras hasta el cerebro mismo, y toda la información que el cerebro indique, las indicaciones, van descendiendo a través de los nervios craneales y los nervios espinales. En el sistema nervioso periférico hemos mencionado una llegada de información. Esta llegada de información se da a través de los receptores sensoriales que tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo y a través de las vías, los ganglios y vías de conducción que llevan esta información al sistema nervioso central, de tal manera que el medio externo y el medio interno puedan informar al sistema nervioso central. Desde el punto de vista de lo que indica el sistema nervioso central, tenemos información de tipo visceral, indicaciones de tipo visceral, en donde las diferentes estructuras viscerales y el músculo liso en particular y el cardíaco se encargan de ejecutar, y posteriormente los nervios motores, la parte consciente de la información que vamos nosotros a manejar y que es ejecutada a través de los músculos esqueléticos o voluntarios. Veamos ahora cómo se organizan estos sistemas motores. Y para ello este esquema de Purves es bastante interesante porque nos ordena un poquito. Aquí tenemos la médula espinal y los circuitos del tronco cerebral. Aquí tenemos el componente más alto. Entonces, empezando por el componente más alto, estos sistemas descendentes van a tener una expresión particular, como un ejemplo en especial, la corteza motora y otras formas de corteza, y a través del tronco cerebral, la regulación de algunos aspectos adicionales del movimiento. Miren la organización motora. Vamos a tener nosotros un componente que va directamente la primera neurona, la segunda neurona y el músculo, que ya conocemos, la vía piramidal. Esta vía piramidal tiene una neurona primera en la corteza o superior y una segunda neurona en la médula espinal directo al músculo, al efector. Pero miren lo interesante, tenemos 2 bucles subcorticales por debajo de la corteza cerebral. Un bucle que es el ganglio basal. Los ganglios basales son un sistema bastante complejo de interrelaciones bioquímicas y funcionales que reciben una copia de la orden motora que queremos hacer, le añaden los aspectos regulatorios, inicio del movimiento, equilibrio, movimiento asociado, movimiento automático, y lo devuelven para que sea más fácil el cumplimiento de la orden. Y por otro lado, una vez que nosotros tenemos un movimiento en curso, miren otro bucle muy interesante. Vamos a tener nosotros un bucle que tiene que ver con el cerebelo, también subcortical. Entonces, baja la orden motora, el cerebelo, al igual que los ganglios basales, tiene una copia. ¿Pero para qué le sirve esta copia? Para comparar lo que está sucediendo, las articulaciones, los músculos, los tendones, con sus diferentes sensores, van indicando al sistema nervioso central en la médula, para empezar, ¿qué está pasando? Estoy llevando mi dedo a la punta de mi nariz, la aceleración, el ángulo. Entonces, esta información sube.
podría regular localmente reflejos, ¿ok? Algún reflejo en ese momento local y se forma, miren, un círculo que ni siquiera llega a la parte alta. Pero lo más interesante de la posición aquí del cerebelo es cómo esta información también le va a llegar al cerebelo y el cerebelo va a decir fácilmente, ¿esto es lo que quieres hacer? La copia que me diste, esto es lo que están haciendo. No coincide. Y el cerebelo rápidamente envía una corrección. Miren la importancia de los bucles subcorticales. En este caso, para añadirle al movimiento cosas que lo faciliten y en este caso para corregir. Y como está abajo, rápidamente va a poder hacer una corrección de un movimiento que está yendo bien, no corrige, está yendo mal. Y miren cómo la corrección es tremendamente rápida. A pesar de que estoy observando mi movimiento, rápidamente el cerebelo corrige el movimiento. Ese es un esquema en donde podemos ver niveles de integración bajos y niveles de integración tremendamente altos, pero rápidos, que nos ayudan a nuestra percepción del mundo. Ya que hemos hablado de movimiento y de los bucles subcorticales que regulan el movimiento, veamos la organización de la neurona motora central, importante para que analicemos los problemas de tipo vascular. En ese sentido, lóbulo frontal, cisura de Rolando, cisura de Silvio, aquí atrás era lo parietal, esto es lo temporal y esto es lo occipital. Esta cisura de Rolando o surco central va a permitirnos a nosotros separar la corteza anterior motora y la posterior sensitiva. Tenemos un homúnculo tanto motor como sensitivo, uno en paralelo al otro. Observemos la distribución. El hombrecito motor y el sensitivo están paraditos sobre el cuerpo calloso. No olvidar. La pierna está en la parte media, ¿ok? A un lado y otro lado, en un hemisferio y el otro. El tronquito es chiquitísimo. Luego viene el miembro superior con una manaza, una mano sumamente grande, y luego viene el rostro. Si queremos recordar quién está debajo, recuerden ustedes, el hombre motor no se tira hacia afuera como si fuera un nadador, se tira como un paracaidista. De tal manera que lo que llega a la parte más baja siempre va a ser el rostro y en particular, miren el área para la boca, por la cantidad de movimientos que podemos hacer con la boca, no solamente ruidos, sino lenguaje, masticación, deglución, gestos. Entonces, el cuadrante inferior de nuestro rostro tiene una gran capacidad motora, de allí que tenga una gran complejidad y superficie cortical que lo va a representar. Hombrecito motor, parado aquí, se tira para afuera como paracaidista. El hombrecito motor y el sensitivo son paracaidistas entonces. Y aquí es interesante ver la representación, ¿verdad? Porque a más función, más representación. Manos grandes, boca grande. Aquí en orden un poquito para que puedan ustedes tener una idea de qué es lo que está sucediendo. Dos vías, los médicos tenemos que recordar. El resto podemos revisarlos para dar examen y demás, pero hasta el día en que nos vamos de este mundo de Dios, los médicos tenemos que recordar la vía motora y el haz espinotalámico lateral, el del dolor. Son las dos cosas que, no importa la especialidad que tengamos, necesitamos. Entonces, aquí tenemos nosotros la primera neurona del movimiento. Y esta primera neurona aquí la han representado, miren ustedes, con estas rayitas, roja y azul. Esta es la corteza motora. La pierna, el miembro superior y el rostro. Toda la información baja y se junta a nivel de la cápsula interna. Nuestra cápsula interna es el punto donde esto está todo junto. Aquí tenemos una distribución somatotópica bastante amplia, realmente bastante amplia, pero no vamos a tener lo mismo en la cápsula. En la cápsula está todo junto. Esta distribución amplia es interesante porque nosotros vamos a poder dividir la corteza en una arteria cerebral anterior, ¿recuerdan? Y la cerebral media, ¿ok? Pero acá todo va junto, ¿ok? Entonces es interesante observar cómo la cápsula interna es una zona de confluencia de todas estas fibras y luego bajan, 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 bajan para encontrarse con su segunda neurona, como es propio de la vía motora. ¿Dónde está la segunda neurona? Clásico. La segunda neurona se va a encontrar en la médula espinal, en el asta anterior de la médula espinal. Pero ¿solo en el asta anterior de la médula espinal? Recuerden que tenemos componente motor voluntario
en la parte craneal. Y tenemos el esternocleidomastoideo, los músculos faciales, los músculos de la deglución y demás. Entonces, todas nuestras neuronitas motoras de las anterior han formado una columnita en la médula, hasta arriba. Y de pronto, en la parte del tronco, ha habido una gran complejidad. Otros núcleos, fibras que llegan, que voltean, que suben, que bajan. Se ha vuelto tremendamente complejo el tronco. Por consiguiente, toda esa fila de neuronitas motoras que tenemos en la médula se han tenido que separar, no les queda otra. Y tenemos el núcleo del hipogloso, el núcleo del espinal, el núcleo del glosofaríngeo y así sucesivamente. Cada uno de los nervios craneales que tienen un componente motor voluntario, va a tener segundas neuronas, no hay otra forma. La segunda neurona de mi rostro es lo mismo que la segunda neurona de mi miembro superior o mi miembro inferior. Entonces tenemos una vía córtico-espinal grande, inmensa, que se dirige a los diferentes componentes que vamos a tener en la médula espinal, que como sabemos decusa bien bonito. ¿Okay? Es una decusación grande, visible, que cuando separamos el bulbo y la médula en su parte anterior, vemos las fibras que van cruzando. Es visible a simple vista, la gran decusación motora voluntaria. Pero aquí estamos viendo un núcleo motor, otro núcleo motor y así sucesivamente. Hay varios núcleos motores de nervios craneales y tienen que tener primeras neuronas, si no, ¿cómo gesticulamos? No tendríamos orden, ¿verdad? Entonces, hay una parte de la vía piramidal, la vía que es córtico-vulvar, que desciende y envía su colateral en el tronco, en el mesencéfalo por los movimientos oculares, en la protuberancia para el trigémino, entre la protuberancia y el bulbo para los movimientos del rostro, los movimientos de deglución en su parte voluntaria y así, y luego sigue bajando y llega hasta el espinal, el hipogloso. Entonces recuerden, todo componente motor voluntario, nervio craneal, nervio espinal, tiene que tener primeras neuronas. Las primeras neuronas siguen siempre la regla de las primeras neuronas y se van a encontrar en el tronco fragmentado y en la médula espinal como un conjunto, una gran vía que va a dirigirse hacia el otro lado. Y eso nos lleva a recordar la neurona motora central. Si queremos revisar el síndrome de neurona motora central, recordemos la semiología clásica. Lesión de primera neurona. Y esto tiene que salirnos en automático. Así nos despierten a las 4 de la mañana en una guardia en fase REM del sueño. Nosotros tenemos que levantarnos y decir, es una parálisis espástica con hiperreflexia con signo de Babinski. No hay atrofia ni fasciculaciones, solamente hay adelgazamiento por desuso. ¿Ok? Eso tiene que ser así, automático para nosotros los médicos, cualquiera sea nuestra especialidad. El ejemplo clásico lo estamos viendo. Estamos viendo a la persona que tiene miembro superior, ¿verdad? La espasticidad nos lleva con mucha fuerza hacia la línea media. Si yo alejo el brazo, se va a regresar como si fuera un resorte, ¿verdad? Muy fuerte, se regresa rápidamente. Los reflejos están muy vivos. Miren esta pierna, totalmente recta, dura, rígida, con rigidez de un tipo especial que se llama espasticidad. La persona se inclina hacia el lado sano y la pierna, ¡boom!, sale rápidamente. ¿Recuerdan? Esa pierna que hace así. La marcha hemipléjica o marcha del segador, ¿ok? Como si fuera la hoz. Sale la pierna, se levanta la persona y la pierna sale hacia la línea media rápidamente con mucha rigidez extrapiramidal, alias espasticidad. Esta es la marcha del segador o marcha hemipléjica. Parálisis espástica con hiperreflexia con signo de Babinski, no hay atrofia ni fasciculaciones, ¿ok? Solamente se adelgaza un poquito más la pierna porque no se usa. Y aquí estamos viendo nuestro hombrecito motor. Nuestro hombrecito motor, piernas por acá, miembro superior y rostro. Y una raya punteada. ¿Por qué? Porque esto es irrigado por la cerebral anterior y esto es irrigado por la cerebral media. Por consiguiente, si yo tengo una lesión de la cerebral anterior, tengo una hemiplegia a predominio crural. Mientras que si yo tengo una hemiplegia de la cerebral media, voy a tener una hemiplegia a predominio
facio-braquial, ¿correcto? Y si estoy en la corteza, para asegurarme que estoy en la corteza, tengo que encontrar una función superior que se encuentre alterada. Cada vez que se trombosa la cerebral anterior, hay una hemiplegia predominio crural, manifestaciones prefrontales, disejecutivas, la función ejecutiva que nos permite analizar qué es lo que pasa en el mundo y nos permite analizar qué proyección podemos tener a futuro y cómo nos organizamos. Igualmente, en la cerebral media, una hemiplegia predominio facio-braquial, ¿qué es lo que voy a encontrar? Tengo que encontrar una función superior, porque es la corteza. Entonces, las hemiplegias a predominio facio-braquial de la cerebral media tienen un tip que todos tenemos que recordar. Hay diferencias, algunas diferencias, no muchas, entre los dos hemisferios. De tal manera que si yo tengo una lesión del hemisferio izquierdo, lenguaje. Y si tengo una lesión del hemisferio derecho, capacidad de percibir mi cuerpo, somatognosia. Por favor, colegas, no confundir la lesión a secas, cerebral, o la expresión de la lesión en el cuerpo, ¿ok? Porque a veces no nos fijamos y nos dicen, es un problema del hemisferio izquierdo, ¿ok? Y yo pienso en la hemiplegia izquierda y respondo exactamente al revés. Así que por favor fíjense bien qué les preguntan. ¿Les preguntan por el territorio cerebral o les preguntan por el déficit objetivable? ¿Ok? No vayan ustedes a contestar exactamente al revés. ¿Ok? Con los exámenes uno tiene que tener también modo examen, es decir, la tranquilidad para poder analizar bien y no confundirse a pesar del estrés, el cansancio, la amanecida, lo que quiera que sea. Entonces recuerden ustedes las hemiplegias derechas, hemiplegia es el cuerpo con afasia, porque es el hemisferio izquierdo. La hemiplegia izquierda es con incapacidad de percibir la mitad del cuerpo, hemiasomatognosia, porque es el hemisferio derecho. ¿Ok? Entonces hay una asimetría en la función superior que es importante recordar porque yo viendo la hemiplegia escojo evidentemente el lado opuesto, pero tengo que asegurarme que está en la corteza y para saber que está en la corteza la función superior es tremendamente orientadora. Dijimos que esta era la vía motora que converge. Miren este desfiladero entre dos estructuras profundas, el núcleo lenticular y el tálamo. Miren cómo aquí no hay mucho espacio, ¿verdad? Por consiguiente, no es que van a haber varias arterias, una sola se va a encargar de todo esto y miren qué bonito el orden. Se mantiene el orden en el homúnculo motor. Esta es la distribución cortical, pero esta es la distribución en la cápsula. Todo juntito, no hay espacio. Por consiguiente, no hay que cerebral anterior, que cerebral media, olvídense. ¿Okay? Aquí solamente son las ramitas perforantes. Aquí estamos viendo el componente en un corte vértico-frontal. Y aquí estaría la pierna, ¿verdad? El homúnculo motor, su piernita. Aquí está el miembro superior y aquí se va a encontrar el rostro. Por consiguiente, aquí sí hay una diferencia. Hemiplegia a predominio crural con disfunción ejecutiva. Hemiplegia a predominio facio-braquial, depende del lado para que sea las hemiplegias del lado derecho, hemisferio izquierdo, con afasia. Las hemiplegias del lado izquierdo, con lesión del lado derecho, hemiasomatognosia. ¿Ok? Y acá, la cápsula. Total y proporcional. Total y proporcional. ¿De acuerdo? Total y proporcional. Igualito arriba que abajo. Y no hay una función superior que nos pueda guiar, porque esto nos permite ver que es una hemiplegia motora pura, con tranquilidad. Por consiguiente, si yo les pregunto, ¿qué hemiplegia? No queda otra que tener una hemiplegia. ¿Qué hemiplegia quieren tener? ¿Arriba o abajo? Los que están presentes. Los torturo por anticipado. ¿Qué hemiplegia quieren? Yo sé que no quieren ninguna, pero están obligados a tener una. Entonces, ¿cuál prefieren? ¿La de arriba que toma la corteza cerebral o la de abajo que es motora pura? Motora pura, correctamente, ¿no es cierto? Preferimos motor puro porque con nuestro brazo un poquito con dificultades, pero igual nuestra corteza cerebral funciona muy bien, ¿ok? Y podemos hacer muchas cosas con una hemiplegia así. En cambio, las hemiplegias más superficiales tienen el inconveniente de la función superior. Y para que recordemos esto,
quisiera que vean la cara externa de los hemisferios. Miren la cara externa, miren Silvio y Rolando, el componente motor y el componente sensitivo, el hombrecito motor y el hombrecito sensitivo, su piernita, su bracito y su cara. Bracito por acá, carita por acá. ¿Por qué está la cara por acá? Fácil de entender, ¿verdad? Porque los músculos de la boca van a ejecutar lo que dice esta estructura que está delante. Esta es un área motora, premotora, especializada, un área premotora ultra especializada, lenguaje. Si yo estimulo acá la carita, voy a tener un movimiento, de repente un sonido, de repente una deglución, pero cuando estimulo acá, activo un circuito de lenguaje que se lo pasa al área motora y hablamos. Entonces recuerden, Broca tiene los circuitos de lenguaje. El área motora primaria en su corteza del rostro tiene sus movimientos del rostro, de la cavidad oral, voluntarios, pero no tiene lenguaje. El lenguaje es un circuito especializado que se guarda en el área premotora que está por delante del rostro y es el área de Broca. El área de Broca es un área especializada en circuitos de lenguaje, no en gestos, ni en ruidos guturales, ni nada de eso, ¿ok? Está especializada en lenguaje. Y miren cómo la cerebral media se puede dividir, ¿verdad? Una ramita para arriba y una ramita para abajo. Si se me tapa el tronco, pierdo la capacidad de movimiento tal como hemos descrito, al predominio faciobranquial del lado derecho y Broca se va a dejar de funcionar y Wernicke también. Si se me taca el tronco, afasia global. Ni entiendo ni hablo. En cambio, si se me tapa la ramita superior, no puedo hablar, pero entiendo. Y si se me tapa la ramita inferior, voy a tener un problema de comprensión del lenguaje. ¿Ok? Entonces, Broca y Wernicke. Broca y Wernicke. Esta laminita sencilla nos ayuda a entender muy bien la división de las funciones. Miren cómo hay áreas motoras primarias y áreas motoras mucho más evolucionadas que nos van a permitir a nosotros entender mucho mejor este componente de regulación de la motricidad para una función sencilla, el área primaria, y para una función compleja, el área de Broca. ¿Okay? Ahora, hay un detalle que tenemos nosotros que recordar interesante. Cuando hemos visto que la vía motora baja y decusa y alcanza su segunda neuronita en la médula. Hemos visto una vía motora en un componente más corto. Baja y a diferentes niveles cruza al otro lado para activar los nervios craneales que tienen componente motor. Aquí ven ustedes nervios craneales tercero, quinto, séptimo y así sucesivamente, ¿verdad? Los he colocado más o menos en orden y dónde están. Miren ustedes este esquema. Esto sería un síndrome alterno. Esto sería un síndrome alterno. ¿Qué significa síndrome alterno? Que voy a tener del mismo lado de la lesión un nervio craneal comprometido y del lado opuesto de la lesión una vía larga comprometida. ¿Ok? Una vía larga comprometida. Por consiguiente, miren ustedes, si yo tengo una lesión aquí, a la altura del nervio facial, voy a tener una parálisis facial, ¿ok? Entonces, el otro lado, colegas, control motor de la corteza al rostro, perfecto, no hay parálisis. Control motor que vamos a encontrar nosotros para la parte baja, decusa, la lesión está acá, pasa el asunto y la vía motora está conservada, ¿ok? El lado opuesto, viene el fascículo para controlar mi brazo y mi pierna y se encuentra con la lesión. ¿A dónde iba? Al otro lado. La lesión está acá, no puede pasar, lado opuesto paralizado. La lesión está acá, el séptimo de este lado está en la lesión. Entonces,
la cara de un lado, la hemiplegia del otro lado. Los síndromes alternos se caracterizan por eso: nervio craneal ipsilateral, vía larga motora o sensitiva, contralateral. Otro ejemplo, eso es con el facial. Vamos a hacer tosis palpebral de mi ojo derecho. Ahí está la tosis palpebral. Esto corresponde a un tercer nervio craneal. Entonces, viene la vía motora larga, pasa por el costadito, el otro lado, no hay problema. Sigue bajando, cruza al otro lado, no hay problema, y llega a la motricidad. Estoy colocando acá la lesión. Miren qué bien sostengo mi brazo, ¿verdad? ¿No es cierto? Está funcionando muy bien mi hemiplegia. Muy bien. Viene la vía al nervio craneal del mismo lado. Mi ojo está abierto y no tengo ningún problema con mi párpado. Lado afectado. Viene la información al tercero, murió el tercero, ahí está mi tercero. Quiere pasar al otro lado, no puede. Aquí estoy haciendo la hemiplegia para que se vea en la cámara así un poquito más alto, ¿de acuerdo? Miren ustedes cómo tengo nervio craneal de este lado, hemiplegia del otro lado. ¿Ok? Entonces, buscamos el nervio craneal que tiene que ser ipsilateral y buscamos la hemiplegia que tiene que ser contralateral. Puede ser también la hemianestesia. Los síndromes alternos hay cerca de 22 descritos. Y encima tienen epónimo, mis amigos, ¿ok? Entonces les pueden preguntar por la descripción técnica o por el epónimo. Menudo lío, ¿no es cierto? Por consiguiente, vayan al objetivo. ¿Qué es el objetivo? El nervio craneal. El nervio craneal les da el lado de la lesión. Verifíquenlo. Tiene que haber hemiplegia del otro lado, tiene que haber pérdida de sensibilidad del otro lado. Y luego tenemos que emplear lo más que podemos de nuestros conocimientos. Miren ustedes cómo hemos colocado acá en el mesencéfalo el tercero y los nervios craneales bajos en el bulbo, ¿ok? 9, 10, 11 están a nivel del bulbo, ¿verdad? Y 12, ¿ok? En el centro, la parte protuberancial es problemática porque ahí sí hay pequeñas diferencias. Eso es capcioso. Al que no le gusta mucho la neuroanatomía o no ha podido revisarlo, allí puede tener un poco de dificultad. Por consiguiente, organícense primero que nada por el nervio craneal. ¿Ok? Luego del nervio craneal verifican el lado con la hemiplegia y luego necesitamos saber la altura de la lesión. Más o menos el origen del nervio craneal les orienta. El tronco es bien capcioso. Y si queremos realmente generarles problemas, hasta un R3 de neurología cae redondo, porque podemos meter todo un chamullo acerca de los diferentes asuntos que están involucrados en el tronco cerebral y nadie recuerda tanto. Les he colocado acá algunos epónimos para que puedan ustedes revisar, ¿de acuerdo? Y miren, acá tenemos el Weber, tenemos el oculomotor, el tercero del mismo lado y la debilidad del otro lado. Lo que les explicaba con el ejemplo que les di está en este esquema. Y aquí tienen uno con el facial, ¿ok? Entonces, los nervios craneales, revisen la concepción de lo que es un síndrome alterno. Recuerden el origen aparente que les guía. En los extremos, arriba y abajo, es fácil. Pero en el centro sí me temo que los nervios craneales tienen sus trucos, ¿ok? Entonces hay que saber hasta dónde podemos nosotros tener información que nos ayude a superar todo esto. Dicho esto, veamos los problemas de tipo cerebrovasculares. Y la enfermedad cerebrovascular se debe a que en los vasos algo cambia, la irrigación no llega y vamos a tener nosotros una dificultad importante. La gran mayoría de problemas cerebrovasculares son isquémicos, como ven ustedes, 85% isquémicos y 15% hemorrágicos. La isquemia puede ser de una parte y aquí tenemos nosotros todo lo que hemos revisado de los diferentes tipos de irrigación del tejido cerebral, transitorio, y acá, ojo, las concepciones han cambiado. No se olviden ustedes que los documentos que ustedes reciben impresos se hacen en cierto momento, pero la medicina es muy cambiante, entonces hay que estar alerta en las clases para ver qué es lo que va cambiando y hablaremos ahora de la isquemia transitoria, cómo la definición ha cambiado tremendamente durante la pandemia ya en forma clara, ¿ok? Y luego el tejido dañado, el infarto cerebral, con diferentes componentes que nos ayudan a determinar su etiología. Y por otro lado, el componente hemorrágico. De lejos separamos, por un lado, la hemorragia subaracnoidea,
Primera causa, accidente de tránsito, traumatismo encefalocraniano, que es una vergüenza, ¿verdad? Y segunda causa, la ruptura de un aneurisma. ¿Ok? La ruptura de un aneurisma. Miren, ustedes siempre hablamos del aneurisma con hemorragia supraranoidea, pero nos olvidamos del aspecto epidemiológico. Y lo primero es algo que debiera poderse evitar. Y luego tenemos la hemorragia cerebral, que puede afectar el tejido o puede ingresar a la cavidad ventricular. Y vamos a ver diferentes localizaciones. Veamos algunos aspectos generales. Ya sabemos entonces que predomina lo isquémico y eso lo sabemos gracias a la resonancia. La resonancia en una lesión hemorrágica antigua, en los bordes de la lesión, me muestra el sangrado. La tomografía no. La tomografía veo una falta de tejido y punto. Y no sé si fue infarto o hemorragia. La resonancia ya nos ha permitido aclarar. Cuando, mucho tiempo atrás, yo era alumna, decíamos que las hemorragias eran 5%, cuando mucho. ¿Por qué? Porque agudamente lo veíamos, pero pasaba el tiempo y cuando veíamos la neuroimagen, cualquier cosa podía ser, ¿ok? Entonces miren la importancia de la resonancia para aclarar, ¿ok? Aspectos epidemiológicos. En todo el mundo, el problema cerebrovascular es la primera causa de discapacidad con el paso de los años, ¿ok? Y esto no debiera suceder porque es mayormente evitable. Y luego del infarto en el corazón, los infartos y hemorragias cerebrales son la tercera causa de muerte en las personas adultas mayores, ¿ok? Y lo más duro es esto, para lo cual nosotros estamos aquí para prepararnos, no solo para el examen. Es decir, 2/3 de casos están en países de nuestro tipo, de ingresos medios e ingresos bajos, ¿ok? En nuestros países. Más aún, y cuídense todos los que me están escuchando, está aumentando cada vez más en gente joven, porque la presión mundial se ha vuelto tremenda y porque hay una serie de cambios sociales que están haciendo que nuestra alimentación no tenga la misma calidad de antes. Entonces, hay mucha presión en la gente joven y por otro lado, la forma de vivir está cambiando, no necesariamente para bien en algunos aspectos como la alimentación y la falta de actividad física, ¿ok? Factores de riesgo. Un factor de riesgo no modificable trascendente que todos tenemos que recordar es la edad. Por mejor que hagamos nuestro envejecimiento, nuestro proceso de envejecimiento, que hagamos actividad física, que comamos bien, que tengamos controlado la hipertensión, la dislipidemia, la diabetes y la cardiopatía, siempre hay un riesgo propio de la edad porque los tejidos van cambiando. Segundo aspecto importante, las personas afrodescendientes. Las personas afrodescendientes tienen un riesgo mayor reconocido epidemiológicamente a nivel mundial por algún componente genético que todavía no está claro. ¿Es un componente de forma de vida? ¿Es un componente propiamente de un gen que da este riesgo? No está claro, probablemente es una mezcla de todas estas cosas. Hasta el momento, los hombres todavía tienen algo más de riesgo, pero como estos problemas cerebrovasculares son secundarios a una serie de cosas, esto en realidad está cambiando y el hombre y la mujer estaban así y poco a poco, en la medida en que las mujeres van involucrándose más en una serie de actividades, la estadística está modificándose y en algún momento muy probablemente vamos a tener una igualdad que nos alcance también para lo patológico, ¿ok? En el aspecto genético, pocos son las enfermedades monogénicas. Recuerden, un solo gen que determina enfermedad, raro en vascular. Aquí tienen algunas enfermedades raras. El CADASIL, el MELAS y el Fabry. Cualquiera de ellos sí. El que lleva el gen hace la enfermedad. Más tarde o más temprano hace la enfermedad. Pero la gran mayoría de las personas, recuerden que la historia familiar influye. Tener un familiar de primer grado con un problema cerebrovascular incrementa nuestro riesgo en un 15-20% más. Pero compartimos el mismo ambiente para alimentarnos, para hacer las cosas, para reaccionar, las exposiciones, aparte de compartir factores genéticos de riesgo. Entonces recuerden que el componente genético refleja una entidad multifactorial. Por otro lado, factores de riesgo modificables, colegas. Miren este detalle. Vasculares, la hipertensión es el peor de todos. 4 veces más riesgo. 4 veces más riesgo hipertenso no controlado. Diabético.
Incrementa también el riesgo, pero da las peores secuelas, porque toda la microvasculatura está dañada, se tapa un vaso y los alrededores no van a poder ayudar, porque también están dañados los vasos. Entonces, da los infartos más extensos, más claros. Las dislipidemias, las embolizaciones, desde el punto de vista, recuerden ustedes la fibrilación auricular. En embolizaciones, la primera causa es fibrilación auricular de frecuencia rápida. De lejos se lleva la estadística. Otro aspecto importante es las placas, que ahora son tan fáciles de encontrar, las placas que se encuentran en nuestro árbol, en la parte grande, en carótidas y las arterias que vienen a continuación, y el problema de embolismo desde el corazón. Pero sobre todo, lo interesante aquí es lo que ven ustedes. Todo se puede detectar a tiempo antes de que haga daño y mantenerlo controlado para disminuir el riesgo. Por otro lado, hábitos de vida. De lejos, así como la hipertensión nos cuadriplica el riesgo, el tabaco nos duplica el riesgo. ¿Okay? Ya es clara la estadística, nos duplica el riesgo. ¿Okay? Y por supuesto ya todo lo que nosotros conocemos, el consumo excesivo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad. Y hay algunos marcadores que debiéramos nosotros poder vigilar. No siempre se puede, porque son marcadores de laboratorio y no necesariamente donde estamos trabajando hay un laboratorio que pueda hacer esto y no necesariamente las personas acuden para ello. Miren ustedes, homocisteína elevada, fibrinógeno elevado, anticardiolipinas elevadas son marcadores de laboratorio de alto riesgo vascular y disminución de folato. ¿Okay? Entonces miren que inclusive no solamente hay la necesidad de que la gente se chequee para mantener hipertensión, diabetes, dislipidemia y las cardiopatías en condiciones adecuadas, sino que además hay otros marcadores más que nos hacen ver que hay riesgo. Cualquier persona que ya tuvo un problema cerebrovascular, incluye la isquemia transitoria por si acaso, incluye la isquemia transitoria, tiene más riesgo de hacer un segundo problema cerebrovascular. Entonces recuerden, detalle, ya tuve uno, la posibilidad de que tenga dos es alta, y ya tuve uno, incluye la isquemia transitoria. ¿Ok? Veamos específicamente la enfermedad cerebrovascular isquémica y vamos a ver aquí con facilidad que el componente de tipo aterotrombótico y cardioembólico se llevan de lejos las estadísticas, ¿ok? Recuerden también que tenemos componentes lacunares pequeñitos, no por ello menos problemático, porque esto predice que algo más podría suceder mucho más grave, ¿ok? Y miren ustedes cómo casi un tercio de los problemas cerebrovasculares no es hipertenso, no es diabético, no es dislipidémico, no tiene marcadores, algo más tiene que haber que todavía no logramos aclarar y que determine este riesgo. En este grupo, donde no tenemos un origen claro, recuerden también la importancia de los factores que están todavía sin poder ser determinados por el hecho de que no tengamos marcadores ni estudios epidemiológicos que nos ayuden, pero poco a poco esto se está aclarando cada vez más. ¿Okay? Si comparamos los embolismos con las trombosis, recuerden que en ambos puede haber isquemia transitoria, ¿ok? Pero sobre todo en el componente embólico. Algunas veces la trombosis va avanzando, se tapa un poquito más, pero los mecanismos propios de la persona lo abren. Es por eso que aquí también hay isquemia transitoria, pero aquí es mucho mayor la isquemia transitoria. Y acá, detalle importante, esto es tremendamente brusco. La persona está bien y se desploma con déficit en la mitad del cuerpo. La persona está bien y empieza a notar dificultad y poco a poco va avanzando, ¿ok? Para diferenciar ambos clínicamente. Evidentemente, en la embolia, el área vascular va a depender del componente de cambio en el vaso, donde se instala el émbolo. Generalmente es más pequeño. En cambio, la trombosis tiende a afectar vasos más grandes, el territorio que sufre es mayor. Aquí tenemos muchas veces déficits muy locales, solamente debilidad en la mano. En cambio acá tenemos grandes vasos tapados, hemiplegia, predominio facio-braquial, ¿ok? Aquí en etapa aguda pedimos una tomografía y entre comillas está normal, ¿verdad? Porque lo que debiéramos decir es no hemorragia,
No hay hemorragia, porque no vamos a poder distinguir algo tan pequeñito en tomografía. En cambio, aquí, recuerden ustedes que la tomografía en la trombosis da un vaso grande. ¿Cuánto tiempo no se ve la isquemia en tomografía? Vaso grande, 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 grande. No se ve hasta 3 días, ¿no es cierto? Recién a partir del 3er día vemos hipodensidad. Sí, detalle para los que tienen oportunidad de trabajar en un centro de emergencias donde hay tomógrafo. Los nuevos tomógrafos de 64 cortes en adelante nos van a permitir ver indicios de sufrimiento isquémico. Y uno ve la corteza bien diferenciada y donde sospecha que está la lesión, porque la sospecho por clínica, ¿verdad? Una hemiplegia faciobraquial. Veo que la corteza no está tan bien definida, se borra un poquito la corteza. Algunas veces en etapa aguda, cuando es trombosis, si el trombo es extenso, sin contraste y sin nada, logro ver el trombo hiperdenso. Algunas veces se logra ver el trombo hiperdenso. Entonces hay pequeños indicios en un buen tomógrafo. De ahí la importancia de que tuviéramos un tomógrafo de por lo menos 64 cortes en cada establecimiento que tiene una emergencia, ¿verdad? Tendríamos que tener un tomógrafo que es de gran ayuda, ¿ok? En embolismo, obvio, el riesgo de recurrencia es alto. Aquí el riesgo de recurrencia es moderado, ¿ok? Muy bien. Miren algunas imágenes. Aquí estamos viendo nosotros una tomografía en etapa aguda. Y solamente con buen ojo, ¿verdad? Comparen el lóbulo de la ínsula aquí, estos pliegues, y miren acá. Entonces, hay que tener ojo tranquilo para mirar esto, para ver la diferencia entre un lado y otro. La ventaja es que podemos comparar, ¿ok? Miren aquí una angiografía por tomografía, donde estamos viendo nosotros la cerebral media de un lado y nos falta en el otro lado. Siempre recuerden comparar un lado con otro, ¿ok? Y cuando hacemos lo que muchos resonadores nuevos están pudiendo hacer en nuestro país es perfusión por tomografía. Miren el territorio isquémico. Esto es perfusión por tomografía. Para esto necesitamos un buen tomógrafo y así nosotros vamos a poder encontrar el problema cerebrovascular en las primeras 72 horas, aunque la tomografía nos va a mostrar hipodensidad recién a partir de las 72 horas. Y cada vez es más importante que logremos encontrar esto. Esta es una técnica, sigue siendo, ojo, tomografía. ¿Qué hemos hecho acá? Una argucia técnica, colegas. Qué bien se ven colores, ¿verdad? Qué bien se ven colores. No hay lugar a discusión que esta es la zona en emergencia, ¿no es cierto? Que esta es la zona en emergencia. Entonces recuerden ustedes la importancia de ciertas técnicas que son solo el tener un programa instalado en nuestro tomógrafo y ya ayuda al clínico para que tenga una idea clara al respecto, ¿ok? Me puedo haber olvidado hasta de la arteria, pero ahí está diferentes formas de medir esto, ¿ok? Y aquí estamos viendo una tomografía luego de 72 horas. Mire. No hay lugar a discusión, se dibuja el territorio, ¿verdad? Cerebral media, es el territorio de la cerebral media. Pero esto va a ocurrir luego de 72 horas. Y miren la isquemia. ¿Qué está generando la isquemia? ¿Qué pasa con la línea media? Hay edema. La isquemia genera edema, se está desplazando, ¿de acuerdo? Se está desplazando. Aquí es la lista de una serie de medidas importantísimas para nosotros los médicos para tomar con respecto a los pacientes que llegan con un problema de este tipo. En primer lugar, tratamos de bajar un poco la glucosa, aunque no sea diabético. ¿Por qué? Porque a más glucosa circulando, y esta es una emergencia y el cuerpo libera glucosa para la emergencia, ¿ok? Siendo yo normal, no teniendo diabetes, a más glucosa circulando, más riesgo de tener un infarto más grande. Y hay trabajos muy interesantes que muestran glucosa desde lo normal hasta un poquito por encima, hasta llegar a lo patológico y cómo el área de territorio que está sufriendo es mayor. Entonces recuerden, NPO es justamente para que baje la glicemia hasta por debajo, si es posible, de 100, sin exagerar, por supuesto, porque no le vamos a generar un problema al paciente, ¿ok? Pero si llega a tener 90 y tantos de glucosa, todos vamos a ser, mejor dicho, todas sus neuronas van a ser profundamente felices, ¿ok? Evitar el daño mayor. Miren ustedes la presión arterial, ¿ok?
Hay que tener en cuenta las presiones arteriales elevadas, sí tienen que ser corregidas lentamente, despacito, para que no haya un cambio brusco de presión. Si yo llevo al paciente a 120/80, cuando lo encontré en una crisis hipertensiva y lo llevo a 120/80 y me voy feliz a descansar, no debería estar tan feliz, le estoy provocando isquemia al paciente. Entonces recuerden la importancia de corregir lentamente y vamos a ver otra lámina en donde hablamos de los valores para la trombolisis, para que tengan ustedes una idea de los valores de trombolisis. Ahora ya no bajamos la presión rápidamente cuando encontramos presiones de 180, 190 en sistólica, 90, 100 de diastólica, ya no las corregimos, solamente corregimos los grandes valores. Excepción, todos tenemos un paciente sensor, ¿verdad? ¿Quién no ha tenido un paciente sensor? ¿Qué es un paciente sensor? Ese que la familia les dice, ya no sabemos qué hacer con la presión. Sube, baja, baja, sube, es impredecible. Le damos un poquito de captopril, media tabletita molida de captopril, ¡boom! Se va hasta abajo, hasta pierde el conocimiento. Esos pacientes a sensor sí son un peligro, ¿ok? Recuerden, esos sí son un peligro, requieren monitorización y apoyo del cardiólogo, ¿ok? Hay que considerar esto de la corrección y también tener en cuenta los factores que hemos resaltado en negritas para proteger al paciente, porque estos pacientes sí pueden tener problemas con estos niveles de presión, ¿ok? La glucosa es importante que tratemos de que se encuentre por debajo de 100. La temperatura, si esto coincide con neumonía o alguna otra infección, hay un consumo metabólico mucho mayor y sobrecarga el tejido que está sufriendo. Recordemos el uso de atorvastatina y la importancia en etapa aguda de esos 80 miligramos de atorvastatina. No porque la atorvastatina baje el colesterol, sí lo hace. Es por el efecto de la atorvastatina en la pared del vaso sanguíneo, ¿ok? Tiene un efecto que estabiliza la pared del vaso sanguíneo y un efecto que muchos llaman desinflamante sobre la pared del vaso sanguíneo para que no se vaya a romper la pared y transformar el infarto en hemorragia. ¿Ok? Por consiguiente, muy importante la atorvastatina. Y por supuesto, a partir de allí, ya la decisión, de acuerdo al medio en el que estemos trabajando, si empleamos un antiagregante, 2 antiagregantes o es candidato para fibrinolisis. ¿Ok? Entonces tenemos que tomar una decisión ya en conjunto, de acuerdo a las características del paciente y, por supuesto, todas las otras cosas que ya los médicos sabemos, A, B, C, D, hasta la Z. ¿Ok? Miremos un componente de embolia, ¿ok? El 40% de las embolias se van al cerebro y es lógico. ¿Por qué? Porque el cerebro consume el 20% del gasto cardíaco, no tiene reservas. Entonces se lleva todo lo que puede y se lleva los émbolos. ¿De acuerdo? Por consiguiente, recuerden que el cerebro es blanco hasta del 40% de las embolias. Y miren cómo FA de lejos, por supuesto, y luego los grandes vasos y las estructuras más nobles que tenemos pueden desprender émbolos y otras cosas, evidentemente. Ahora, detalle de la embolia curiosa, ¿ok? ¿Quién transforma su lesión isquémica en hemorrágica? Sobre todo los que embolizan. Hay muchas teorías al respecto y probablemente una de las más difundidas es el hecho de que el vaso está bueno y sano y de pronto ese vaso bueno y sano recibe el émbolo. El émbolo inflama la pared se abre. ¿Ok? Curioso. Porque cuando somos hipertensos, diabéticos y dislipidémicos de larga data, nuestro vaso va cambiando poco a poco y cuando se instala un émbolo, está fibrosado nuestro vaso, está con placas nuestro vaso, y cuando se instala un émbolo, ya la posibilidad de que inflame es menor. ¿Ok? Entonces miren la paradoja, ¿ok? Aquí estamos viendo un infartito de la cerebral posterior y aquí estamos viendo un infartito de la cerebral media espontáneamente hiperdenso, sangre. Este paciente ha sangrado en el territorio profundo de la cerebral media, ¿ok? Entonces, mortalidad de una isquemia, 3%. Mortalidad de una hemorragia, 30%. El mundo cambió, ¿verdad? El mundo cambió. El riesgo de la transformación hemorrágica es la mortalidad, ¿ok? Isquemia transitoria.
Miren ustedes la isquemia transitoria. Este es un déficit focal en relación a una arteria del cerebro. Y miren lo que ha cambiado. Hasta 1 hora. Hasta 1 hora. No 24 horas. ¿Ok? No 24 horas. Hasta 1 hora. Y esto es lo que también se ha añadido. Tiene que haber una neuroimagen que muestre que a pesar de que la persona recupera la función totalmente, no le queda ni asicito de isquemia. ¿Ok? Así sea un pedacito de este tamañito, si hay, aunque se haya recuperado del todo, si hay una pequeña zona dañada, eso se considera infarto. Y el riesgo, miren, en los próximos 90 días, 10% van a ser un infarto con todas las de la ley. 10%, miren ese riesgo, ¿ok? Y va pasando el tiempo, 10%, 20%, 30%, va incrementándose el riesgo cada vez más. Entonces recuerden, por favor, la posibilidad de tener una isquemia transitoria es hasta 1 hora, neuroimagen normal, resonancia. ¿Ok? Eso ha cambiado. Les hablan también algunas veces de los problemas neurológicos rápidamente reversibles, ¿verdad? Esto es aquello que dura más de 1 hora. Ahí estarían las antiguas isquemias transitorias, ¿verdad? Y hasta en 3 semanas se recuperan del todo por las colaterales que van irrigando la zona. El infarto está, pero el funcionamiento va mejorando por las colaterales que van irrigando la zona. Y finalmente, los infartos que ya están totalmente establecidos. Esto es un territorio que dura más de 1 hora. Entonces recuerden esta lámina, marquen bien las definiciones para que tengamos estos cambios, ¿ok? Muchos de los anillados que han recibido ustedes, en la última parte de los envíos ya se ha logrado hacer el cambio, pero los primeros han sido antes del cambio, entonces por favor estén alerta de revisar el contenido del anillado porque la medicina cambia tan rápido, tenemos que vigilar que realmente tengamos esos cambios en nuestra mente. ¿Ok? La isquemia transitoria que dura menos de 1 hora, no tenemos daño estructural y esto se resuelve fácilmente. ¿Por qué? Porque existe felizmente reperfusión. Reperfusión porque mis mecanismos están bien. Reperfusión porque mi arteria está respondiendo bien. Reperfusión porque los alrededores están bien. Traducido en buen castellano, hay reperfusión si tenemos un cerebro sano y una vasculatura sana. ¿Ok? De allí la importancia. ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo? Ojo, 10% a los 3 meses y va subiendo, ¿ah? Va subiendo a medida que pase más el tiempo. Y no solo predice la isquemia transitoria, predice infarto de corazón, sino que predice infarto de miocardio, colegas, infarto de miocardio, ¿ok? De tal manera que de inmediato hay que corregir todos los factores que sean modificables, obsesivo-compulsivamente corregir todos los factores que sean modificables, ¿ok? La mayor parte de las isquemias transitorias van a ser de lejos carotidias y luego viene tronco cerebral, ¿ok? ¿Cómo las diferencio? Por la manifestación clínica. Si algo así tiene un olorcito como a tronco cerebral, o sea, la isquemia transitoria viene con vértigo, viene con diplopia, viene con cualquier cosa de los nervios craneales, voy al tronco y riesgo para la vida por los centros vitales, ¿ok? Es raro encontrar isquemias transitorias medulares, la mayoría tiene que ver no tanto con los problemas de tipo vascular, sino más bien con los componentes locales, como por ejemplo cirugía abdominal, por ejemplo sepsis de foco abdominal y traumatismos y demás, ¿no? Eso ya es menos frecuente. Infartitos lacunares son las arterias perforantes. Miren la cerebral media. Sale la cerebral media y da su ramita superior y su ramita inferior. Y en el camino, ¿qué cosa da? Arterias perforantes, pequeñitas que van ingresando. Y si se fijan bien en la forma en que esto está estructurado, viene una crisis hipertensiva, un cono de presión por acá, y es más fácil que siga por acá, ¿verdad? Porque está en línea, ¿ok? Perdón. Entonces recuerden ustedes la importancia de las arterias perforantes que va hacia la cápsula interna. Las lesiones son pequeñitas y en realidad muchas veces
los problemas de tipo lacunar vienen por pequeñas etapas y la familia les dice, cuando son observadores, mire, mi papá, su mano estaba muy bien. Me acuerdo que hizo esa crisis hipertensiva terrible que terminamos en emergencia y ya la mano de mi papá no se movía tan bien. Y luego hubo todo un problema porque hizo una infección urinaria a mi papá, le subió la presión, le encontraron el azúcar alta, el colesterol alto, y ahí nosotros vimos que ya su equilibrio no estaba tan bueno. Y así la familia va notando episodios diferentes y diferentes pequeños problemas sin que sea un infarto con todas las de la ley. Entonces, la persona puede tener diferentes características que de a poquitos por pasos van avanzando. Y lo más difícil es esto que está acá. La leucoencefalopatía hipertensiva, ¿ok? La enfermedad de Binswanger. Una lesión UNITA, esta que estoy señalando acá, UNITA, ¿ok? Sería un infarto lacunar. Pero acá que estamos viendo, 800.000 infartos lacunares que ya empiezan a hacer convergencia y vemos manchas blancas, ¿no es cierto? Entonces, miren el deterioro vascular que tiene esta persona. Y estas lesiones difusas, a veces en el tronco. Aquí les he puesto una lámina que inclusive está en el tronco cerebral, ¿ok? Entonces, miren ustedes cómo estamos teniendo cualquier cantidad de lesiones que convergen, desconectan un montón de territorios y tenemos deterioro cognitivo vascular. ¿Ok? No solamente el componente motor, el equilibrio, sino la parte cognitiva también. ¿Ok? Es un factor de riesgo muy importante para demencia vascular. ¿Para qué nos preparamos los médicos? Los médicos nos estamos preparando todos, no importa nuestra especialidad, para evitar que la gente mantenga el daño cerebral, infarte todo el territorio y termine con una hemiplegia, una de las causas más importantes de discapacidad con el paso de los años, mejor dicho, la más importante. Nos preparamos para hacer trombolisis y el RTPA es cubierto por los sistemas de seguro, es cubierto por los seguros privados, es cubierto por la seguridad social y es cubierto por el Seguro Integral de Salud, siempre y cuando existan las condiciones adecuadas para su uso. La trombolisis que revierte el trombo tiene una ventana terapéutica de 3 horas hasta 4 horas y media, inclusive en algunos pacientes seleccionados. Recuerden que este cambio también es reciente, 4 horas y media también es reciente. Por favor, revisen sus apuntes para ver que tengan las versiones que son más recientes y siempre en la clase hacemos énfasis en esto, ¿ok? 4 horas y media en algunos pacientes que evalúa el equipo de trombolisis y que esté bien seleccionado. ¿Quién es el candidato? Que tenga un déficit estable. Si está en curso, no podemos todavía opinar, ¿verdad? Tiene que tener un déficit fijo. Miren ustedes la presión arterial, ¿ok? Tiene que estar estable. Aquí no me conviene presiones por encima de 180. No me conviene. ¿Por qué? Porque con la trombolisis hay riesgo hemorrágico, ¿verdad? O sea, si no voy a hacer trombolisis, me puedo permitir presiones altas. Pero si voy a hacer trombolisis, este es el límite. Menor de 185 con 110 es un estándar mundial, ¿de acuerdo? 185 con 110. Miren la hipoglicemia, menos de 60. Ojo, menos de 60. 70, 80 estamos bestial, ¿ok? Recuerden ustedes que vamos a tener ausencia de sangrado. El sangrado se ve así. En cualquier tomografía, así se ve el sangrado. ¿Ok? No hay pierde ahí. Si hay sangrado, no podemos evidentemente hacer trombolisis y ninguna cosa previa que haya implicado riesgo para vasitos sanguíneos. Si hace 15 días me sacaron el apéndice, eso todavía no ha cerrado. Si la semana pasada me sacaron una pieza dental, eso tampoco ha cerrado. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes, hay que hacer una buena anamnesis en cuanto a los antecedentes, ¿ok? ¿Qué queremos? Evidentemente resolver el déficit. Las complicaciones de estar hospitalizado con un déficit son bastante importantes. Por consiguiente, resolvemos todo eso. Pero ¿cuál es el riesgo? El sangrado. ¿Okay? Nuestro país, a pesar de sus dificultades, sus experiencias de trombolisis en los centros donde se han hecho, en Trujillo, que fue pionero en trombolisis, en Lima, en los grandes hospitales de Lima acreditados para trombolisis, incluyendo el Seguro Social o una institución privada e instituciones estatales,
La experiencia con trombolisis es buena. Estamos teniendo con buenos criterios de selección el mismo riesgo que hay en el hemisferio norte, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, para referencia simplemente, aquí tenemos las indicaciones de cómo se va a prescribir, pero eso ya es parte del equipo entrenado para trombolisis. En una emergencia con tomógrafo y con un médico entrenado, tenemos cómo hacer este tipo de disquisiciones. ¿Ok? Puede haber otras alternativas. Por ejemplo, puede haber trombolisis intraarterial. Pero esto significa que tengo que entrar en una sala de cateterismo hasta la rama directamente y en el punto de trombosis soltar el trombolítico. Esto ya implica una infraestructura que no existe en todas partes, ¿no? Y por ejemplo, trombos de carótida que son largos, se puede hacer también trombectomía. Existe un sistema que va sacando todo el trombo, ¿ok? Esto es importante porque amplía el tiempo que podemos ayudar, pero recuerden que requiere infraestructura. La trombolisis se puede hacer en cualquier lugar en una emergencia que tenga un laboratorio, que tenga un tomógrafo y que tenga personal entrenado. El otro extremo es los estados de hipercoagulación. Y miren, 30% de las personas que han hecho un problema cerebrovascular tenían homocisteína elevada. Por consiguiente, nuestros pacientes que tienen los 4 jinetes del apocalipsis, hipertensión, dislipidemia, diabetes y cardiopatías y grandes vasos, debiéramos tener un seguimiento no solo con lo que compete, sino que además debiéramos tener la posibilidad de medir homocisteína, porque con ácido fólico la bajamos rapidito, ¿ok? Y muy frecuentemente la gente joven, con los hábitos que tenemos en este momento, puede hacer problemas de estado de hipercoagulación, seguirlo con homocisteína. Independientemente de esto, el síndrome antifosfolípido, raro, no es frecuente, pero es un tip. El síndrome de antifosfolípidos, en donde encontramos problemas isquémicos, tanto centrales como periféricos, arteriales y venosos, y la clásica, ¿no? Una mujer joven con VDRL positivo, falso positivo, con abortos espontáneos, ¿ok? Es un grupo de personas, independientemente del 30% de la población, con un problema cerebrovascular, que puede tener homocisteína. Los problemas congénitos, más raros todavía. Y sí, aparte de recordar al humano común y corriente con riesgo vascular y homocisteína elevada, recuerden al humano con cáncer. Las personas con cáncer tienen mucho mayor riesgo de un problema isquémico, mayor riesgo. Debemos protegerlos y hacerles un seguimiento de la homocisteína, y tenemos que hacer también un seguimiento de los famosos 4 jinetes del apocalipsis. ¿Ok? ¿Cómo hacemos nosotros para reducir el riesgo primario? El riesgo primario es importante tenerlo en cuenta para poderlo disminuir en ciertos tips. Así como tenemos nosotros ciertas cosas que deben llamarnos la atención del riesgo para el paciente, aquí también. En la hipertensión, riesgo matutino. Recuerden la dislipidemia y el riesgo de disminuir y la posibilidad de disminuirlo con el uso de atorvastatina y cualquier otra estatina, ¿ok? La estabilización de la glicemia también es muy importante para reducir este riesgo y poder prevenir las embolias. Estenosis carotídea. Si nosotros tenemos una estenosis carotídea que esté de 70% a más, eso tiene que ser intervenido, ¿ok? Estenosis carotídea de 70% a más. Las estenosis carotídeas por debajo de 70%, el riesgo y el beneficio van iguales, inclusive mientras más baja la estenosis, más riesgo de la intervención. Entonces se justifica a partir del 70%. La fibrilación auricular, evidentemente la no valvular, como siempre nos han enseñado. Recuerden ustedes la característica en cuanto a edad. Menos de 65 años, aspirina común y corriente, y por encima de los 65 años podemos emplear o anticoagulación con warfarina o anticoagulación con alguno de los anticoagulantes modernos, ¿ok? Si hay incremento de homocisteína, ya sabemos, ácido fólico. Miren ustedes, dejar de fumar disminuye el riesgo a la mitad en un año. O sea, el riesgo de cáncer demora como 5 años en bajar, ¿verdad? Pero el riesgo vascular, en un año ya bajamos el 50%, ¿ok?
Y evidentemente pequeños detalles. Miren lo que es ahora la importancia de la calidad de vida. Roncadores, apnea obstructiva, riesgo. Migraña crónica por encima de los 60 años, riesgo, porque el migrañoso toma vasoconstrictores, ¿ok? Entonces recuerden ese detalle. Y por supuesto, ¿qué le voy a hablar acerca de los estilos de vida? Creo que está de más, con toda la gente joven que me rodea, hablar de los estilos de vida y la importancia de una vida saludable para tener un cerebro sano, ¿ok? Y según sean las circunstancias y en coordinación con el cardiólogo, emplear ya sea aspirina, clopidogrel, anticoagulantes de los más modernos o warfarina, lo que sea necesario, ¿ok? Un detalle siempre olvidado en nuestras vidas es la trombosis venosa cerebral. Si bien es rara y felizmente lo más frecuente es el componente de seno longitudinal superior, debemos recordarlo porque somos un país donde los problemas neurológicos con repercusiones severas son un tanto más frecuentes. ¿Quiénes pueden hacer más trombosis venosa? Las personas con neoplasias. Recuerden, el portador de una neoplasia tiene tendencia a la hipercoagulación, ¿ok? Es un estado de hipercoagulación. Por consiguiente, siempre en la gente con neoplasias, ellos más que nunca tienen que tener mucho control de los 4 jinetes del apocalipsis. Embarazo y posparto también son 2 momentos de riesgo, embarazo y posparto. Anticonceptivos orales está bajando porque con la microdosis prácticamente ya los anticonceptivos orales de microdosis ya no son un factor de riesgo llamativo, son solamente factor de riesgo en algunas mujeres. Ahora ya la mayoría de anticonceptivos orales son de microdosis. Y aquellas personas que tienen cosas ya un poco más complicadas como deficiencia del factor 5 de Leiden, la hiperhomocistinemia por enfermedades metabólicas y demás, ¿ok? El seno longitudinal superior es el de más riesgo. Si yo tengo una infección en el ojo, una infección de los senos paranasales, una infección de cuero cabelludo, cualquier cosa contigua que puede originarme mayor riesgo de trombosis va a afectar al seno longitudinal. ¿Y qué tiene la persona? Ese es el problema, colegas. No tenemos un signo específico. Es una persona que viene con manifestaciones de hipertensión endocraniana, échatelas a buscar, que la meningitis, que la meningoencefalitis, que la isquemia global, etc. Entonces recuerden ustedes manifestaciones de hipertensión endocraniana y con el paso de los días, a veces hay infarto venoso y hay problemas focales. Y a veces puede haber crisis convulsiva por la congestión que se arma en el cerebro. Miren este cerebro. ¿Qué estamos viendo nosotros? Cavidades ventriculares que apenas se distinguen. Hay un gran edema cerebral y aquí estamos viendo nosotros en la parte posterior la sombra del trombo. Miren ustedes esta bolita negra en medio del triángulo, ¿ok? Es el signo del delta, ¿ok? Es la cola del trombito. El trombito está aquí y avanza hasta esta parte. Y acá, en la zona de confluencia de todos los senos venosos, estamos viendo una sustracción por parte del trombo. El trombo está dibujadito ahí por el contraste, ¿ok? Es importante recordar esto porque es una manifestación relativamente fácil de ver. El gran problema de las trombosis venosas es que no pensamos en ella en los procesos difusos del sistema nervioso, donde hay hipertensión endocraniana que se va instalando y avanzando y no tenemos una explicación clara de ello. Pensar siempre en la trombosis venosa cerebral, ¿ok? Y vamos a necesitar poder ver el trombo de alguna manera. Eso implica que esta persona que está bastante delicada tenemos que hacer de todas maneras una angiografía o tenemos que hacer una angiografía por tomografía o resonancia. Entonces es toda una complicación porque estas personas generalmente están bastante delicadas para un procedimiento que, como por ejemplo la angiografía convencional, es invasivo, ¿ok? Y lo ideal en estos tiempos modernos es que podamos actuar sobre el trombo, que se pueda hacer la disrupción del trombo para que la persona pueda recuperar la perfusión y el cerebro deshinche. Todas las venas confluyen al seno longitudinal, el seno longitudinal trombosado y tenemos un problema serio, ¿ok? Veamos ahora, dejando de lado las isquemias, veamos las
hemorragias. Y aquí hay tips clásicos donde hay cuadros clínicos, ahora que está de moda que nos pregunten más que preguntas en el aire, casos clínicos, ¿verdad? Entonces, hay ciertas características de estos pacientes que tenemos que recordar. En el hematoma epidural por encima de la dura, miren la forma de este hematoma, ¿ok? Es en realidad como si fuera un lente, ¿verdad? Porque la estructura ósea por un lado, liso, y la dura por el otro lado, lisa también. Entonces es como una imagen en lente, como si fuera un lente, ¿ok? Miren ustedes, liso por acá, liso por acá, liso por acá, liso por acá, ¿ok? Entonces ese es el famoso hematoma epidural. De lejos, el cuadro clínico que nos van a presentar es una persona que recibe un traumatismo. Lo más frecuente es gente joven con traumatismo, ¿ok? Gente joven con traumatismo. Y ya saben la clásica, ¿verdad? Accidente de tránsito, ¿ok? Accidente de tránsito. Detalle importante, la arteria que se cizalla con la fractura, se cizalla una arteria, la arteria meningia media, ¿verdad? La arteria meningia media, ¿recuerdan de anatomía? Los que me están siguiendo han llevado anatomía presencialmente, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que en esos tiempos, gracias a Dios, teníamos el cráneo y teníamos al jefe de prácticas que nos decía, a ver, separa la dura del cráneo. Y uno que tenía que hacer, jalar, porque la dura está íntimamente pegada al cráneo, ¿verdad? Y luego, al momento de jalar, ¿qué veíamos? Las nervaduras de la meningia media. La meningia media está hecho un sándwich entre la bóveda craneal y la meninge. Y esto hace que cuando se cizalla, cuando hay una fractura y se rompe la meningia media, a la meningia media le puede tomar su tiempito el separar la dura y formar el hematoma. Ese tiempito es el espacio o tiempo libre de Petit. Y es el paciente que estaba haciendo algún tipo de trabajo, se cae, se golpea, se levanta y llega caminando de emergencia. Y lo examinamos en ese momento, nada tiene. Hacemos imágenes, nada tiene. Se va a su casa tranquilo y a las 2-3 horas lo traen de regreso, trastorno de conciencia, náuseas, vómitos, hemiparesia, alguna característica propia del hematoma que se está llenando. Cualquier persona que sufre un traumatismo encefalocraneano y sale de emergencia tiene que salir con la indicación de manifestaciones de un hematoma epidural. Si su familiar le duele la cabeza, tiene náuseas, tiene vómitos, no se despierta, le dificultad para mover la mitad del cuerpo, traerlo de regreso porque puede instalarse horas después. Espacio o tiempo libre de Petit, la arteria meningia media, que puede llenarse rápidamente y hacemos el diagnóstico apenas llega, o puede llenarse con una disección paulatina de este espacio y nos genera un problema inclusive médico-legal, ¿verdad? Inclusive médico-legal, ¿ok? Una vez que se instala, esto es rápidamente progresivo y es una emergencia neuroquirúrgica porque se llena como arteria, ¿verdad? Rápido. Una vez que se llena, rápidamente se llena, ¿ok? Entonces recuerden que esta es una emergencia neuroquirúrgica. Típico, persona joven, traumatismo, espacio libre, se deteriora rápidamente. Emergencia neuroquirúrgica. Ese es el cuadro clínico clásico del hematoma epidural. O es agudo o lo que nos puede dar problemas es el hematoma epidural subagudo, el que viene horas después, ¿ok? El hematoma subdural, por el contrario, es otro mundo. Esta no es una persona joven que tuvo un accidente, es una persona mayor. Muchas veces una persona mayor que tiene deterioro, de tal manera que esta persona mayor lo que va a tener es atrofia cerebral. Tiene Alzheimer, tiene multiinfartos, tiene alguna cosa que nos explique una reducción del volumen cerebral. Muy frecuentemente deterioro o un adulto mayor, muy mayor. Con los años el cerebro se retrae, disminuye la cantidad de neuronas. Cada día perdemos 1 millón de neuronas. Y si hacemos travesuras en nuestra juventud, perdemos ese día, en Viernes Sangriento, 3 millones, 4 millones, pero cuando somos jóvenes no se nota. Pasan los años, hay pérdida neuronal propia de la edad, más las travesuras, y si tuvimos meningitis o desnutrición o alguna otra cosa, más neuronas perdimos. Somos hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, más neuronas perdemos, y hay mucho espacio.
Entonces, este es un hematoma que, si bien puede ser agudo como el anterior, muy frecuentemente es un hematoma crónico. Y la gente les dice, miren, mi papá se golpeó hace un mes. Todo evaluaron en emergencia, no había nada. Pero desde que se cayó, mire, doctor, raro. Mi papá tiene Alzheimer. Yo sé, poco a poco va avanzando. Pero ¿qué está pasando, doctora, en este último mes? Mire, caminaba bastante bien. Ahora como que se tambalea y se agarra de las cosas. Mi papito con su cucharita comía. Ahora ya no sabe ni cómo agarrar la cuchara. Hablaba cosas sencillas, a veces se confundía, pero hablaba. Ahora no le entiendo nada. Este último mes como que está corriendo la cosa. Algo está pasando. Entonces recuerden ese cuadro de deterioro paulatino, progresivo, a lo largo de 1, 2, a veces hasta 3 meses inclusive, ¿ok? Son personas adultas mayores que tienen algún tipo de deterioro o personas que tienen algún riesgo importante, están tomando anticoagulación, tienen problemas de alcoholismo crónico y demás. Lo que ocurre aquí es un problema de laceración venosa, diferente. Esto es vena, ¿ok? Por consiguiente, ¿cómo se llena esto? Con presión de vena. Despacito, despacito va sangrando y se va llenando, ¿ok? Despacito, despacito va avanzando, ¿ok? Entonces, da un cuadro de que mi papá jamás le dolió la cabeza, pero desde hace mes y medio está que se queja que le duele la cabeza, doctora. Que yo sepa, doctora, migraña no hay a esta edad, ¿verdad? Ok, entonces recuerden ustedes, cefalea en una persona mayor de instalación reciente, ¿ok? Mi papá, no sé, creo que ha tomado, porque está confundido, no sé qué le pasa a mi papá. O el componente de deterioro rápido, ¿ok? De deterioro rápido. Y hasta la familia les dice, qué raro, ¿no? Mi papá sí, pues va cambiando, tiene Alzheimer, pero así, doctora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa este mes? ¿Ok? Entonces recuerden ustedes la laceración venosa. Y aquí vamos viendo nosotros diferentes componentes del color de la imagen. Esto que está blanquito acá corresponde en realidad a lesiones que son relativamente frescas, un sangrado reciente. Pero si pasa un mes, 2 meses, lo que vemos nosotros es la misma imagen en negro, ¿ok? Oscuro, la sangre digerida, ¿ok? Los hematomas subdurales crónicos se ven oscuros. El hematoma subdural puede ser agudo y se ve blanco. Los infartos recientes no se ven. A partir del 3er día se va instalando la hipodensidad. Infarto antiguo se ve negro. Los hematomas agudos se ven blancos, crónicos se ven negros. ¿Okay? Entonces recuerden los cambios de colores de acuerdo a la evolución del hematoma. ¿Y qué es lo que hay que hacer acá? Hacer una evacuación del hematoma, ¿ok? Porque está comprimiendo un cerebro que generalmente ya tiene daño a esta edad. Y esto es una hemorragia intraparenquimal. Ven la sangre aguda, ¿verdad? Es una colección de sangre en el parénquima. Generalmente es la persona que está bien y de pronto, ¡ay! ¿Quiénes dicen, ¡ay, mi cabeza! La hemorragia subaracnoidea, ¡ay, mi cabeza! En una persona joven. La persona mayor, ¡ay, mi cabeza! En la hemorragia intraparenquimal. ¿Ok? Para que tengamos los dos extremos del ¡ay, mi cabeza! ¿Ok? Esa es una persona donde hay generalmente factores de riesgo. Y miren dónde está la hemorragia, en la profundidad, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes las arterias perforantes, las lentículas estriadas? Entra el cono de presión por la carótida, entra por la cerebral media y en lugar de desviarse hacia el costado, el cono de presión rompe las perforantes, como mis dedos. ¿Ok? En lugar de desviarse por acá, que le toma más presión, va de frente el cono de presión y rompe las arterias lentículo-estriadas. Y hay un sangrado. La sangre en contacto con el cerebro, edema. Por consiguiente, no solamente la sangre es irritante, sino que hincha el cerebro. ¿Ok? Y vamos a encontrar sangrado con estas manchas negras alrededor, el edema, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Como está en una zona donde está la vía motora, vamos a tener una focalización y vamos a tener hipertensión endocraniana, ¿ok? Hay una focalización con hipertensión endocraniana y la persona, si no ha perdido el conocimiento por la magnitud del sangrado, nos va a contar que le duele tremendamente la cabeza. ¿Qué sucede con sangre libre en el tejido cerebral? Con sangre libre en el tejido cerebral,
yo voy a tener fácilmente convulsiones. Voy a tener fácilmente que la sangre diseque y se meta a la cavidad ventricular, empiece a entrar a la cavidad ventricular, a hacer inundación ventricular, ¿ok? Y evidentemente el que sangró una vez y le sube su presión, sangra 2 veces, ¿ok? Sangra 2 veces. El sangrado tiene una mortalidad importante, pero el resangrado puede llevar al 70% a la mortalidad. Entonces, ¿cuál es el peligro de alguien que tiene una hemorragia dentro del parénquima? Presión arterial. Recuerden, la crisis hipertensiva puede empeorar este sangrado, ¿ok? Y, por supuesto, vamos a tener infartos que luego se vuelven hemorrágicos, ¿ok? Un infarto que hace una crisis hipertensiva puede romper un vaso en la zona hinchada y generar más riesgo todavía. O una persona que por motivo de una fibrilación auricular que no pueden controlar bien, está anticoagulada y de pronto rompe un vaso. Aquí vamos a tener, recuerden ustedes, transformaciones hemorrágicas cuando hay gente hipertensa, con gente que recibe anticoagulación. En el caso de la hemorragia intraparenquimal, 10 a 15% de los problemas cerebrovasculares, pero acá las secuelas son muy importantes y en realidad 1/5 de las personas que sobreviven a esto van a ser independientes. ¿Se dan cuenta? 4/5 luego de una hemorragia que tiene tantas repercusiones en el cerebro, va a tener la posibilidad de recuperar independencia muy poquitos, muy poquitos. Lógicamente con los años, ¿ok? Y la hipertensión de lejos se lleva todas las posibilidades, ¿ok? Todas las posibilidades. La hipertensión es el mayor factor de riesgo, en particular las crisis hipertensivas. Y por otro lado, las personas que por algún motivo tienen que recibir de todas maneras anticoagulación, por ejemplo, ¿ok? O personas que reciben antiagregación y tienen un traumatismo encefalocraneano, alguna cosa por el estilo, riesgo de sangrado de diferentes tipos, ¿ok? Entonces, recordemos nosotros ciertos componentes de sangrado en la hemorragia intraparenquimal, ¿ok? La clásica de lejos, miren la estadística, de lejos, es la hipertensión arterial y es lo que les he mostrado en las láminas, ¿ok? El sangrado a nivel de la profundidad de la cápsula interna, ¿de acuerdo? Esa es la gran mayoría. Ahora, malformaciones, depósito de amiloide y medicación nos dan hemorragias no en el parénquima, sino lobares. Por acá, un foquito de hemorragia parietal, un foquito de hemorragia frontal, foquitos pequeños de hemorragia, son hemorragias lobares. Las hemorragias lobares no son la gran hemorragia hipertensiva en los ganglios basales. Las hemorragias lobares o son malformaciones, porque ahí está la malformación, o amiloide en el vaso sanguíneo, un clásico, el amiloide para hemorragia lobar, y medicación hemorragias lobares, ¿ok? O está en el medio, o está en pequeñas zonas, hemorragia intraparenquimal, hemorragias lobares. Cualquier otra cosa, donde está el tumor, que puede estar en cualquier sitio, me puede dar una hemorragia, ¿de acuerdo? Porque el tumor tiene vasos sanguíneos que no son normales, ¿verdad? Que no son normales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Se genera mucho edema alrededor, miren la mancha negra alrededor. Tratamos de disminuir el edema utilizando el manitol. Ya sabemos que el manitol nos dura máximo 3 días. Es para ayudar en ese momento nada más y al borde de edema, nada más. Los corticoides y la carabina de Ambrosio, exactamente lo mismo. Si se justifica, revertimos el efecto de lo que esté recibiendo el paciente, ¿ok? Y miren ustedes, aún en hemorragia, recuerden ustedes la presión arterial, ¿ok? 180 y 110 habitualmente y 180 con 100 en el caso de las hemorragias, ¿ok? Más que eso nos da problemas. ¿Por qué ahora en un paciente con hemorragia mantenemos 180 con 100? Por la hipoperfusión. La hipoperfusión, el edema alrededor genera hipoperfusión. Más hipoperfusión, más daño cerebral. No hay que tenerle miedo a la presión arterial, hay que tenerle respeto nada más. Y siempre preguntar a la familia por el paciente ascensor.
O sea, el que sube, baja, baja, sube. ¿De acuerdo? Ok. La sangre irrita y puede ocasionar crisis convulsivas. Si el paciente ya tuvo una convulsión, tiene que recibir anticonvulsivante, no hay nada que discutir. Pero anticonvulsivante como prevención, ¿ok? Recuerden ustedes, lo usamos únicamente en aquellos pacientes que estamos viendo sangrados grandes y la gran mayoría de escuelas ahora no dan anticonvulsivante como prevención, ¿ok? No dan anticonvulsivante como prevención. La gran mayoría ve si existe o no existe crisis previa, y si existe crisis previa se da tratamiento y si no, se espera si es que hay un problema. Cuando el problema es quirúrgico, los sangrados intraventriculares, miren este monstruo, ¿verdad? Se ha metido a la cavidad ventricular, es un sangrado brutal. Hay que tratar ya de salvar la vida de la persona y drenar la sangre de la cavidad ventricular, peor todavía, porque si la sangre hincha, la hidrocefalia hincha más. Doble sangrado, doble problema, ¿ok? Y cuando el paciente empieza a hacer deterioro del nivel de conciencia. Cuando necesitamos intervenir, la familia tiene que ser advertida que esta es una intervención para salvar la vida, porque los que necesitan intervención quirúrgica en realidad son estas grandes masas con inundación ventricular, trastorna su conciencia, inunda el ventrículo y vamos a tener nosotros inclusive coágulos al interior del sistema ventricular. El pronóstico es muy malo, ¿ok? Y vamos al pan nuestro de cada día en la parte de neurociencias, en la parte neuroquirúrgica, la hemorragia subaracnoidea, ¿ok? La hemorragia subaracnoidea es un sangrado de tipo arterial que va directamente al espacio aracnoideo. ¿Recuerdan el polígono de Willis? Sube las carótidas y sube las vertebrales y el sistema anastomótico en la base es el polígono de Willis. Como es un sistema anastomótico en su desarrollo, su riesgo, en particular en las comunicantes, de hacer una dilatación aneurismática es mayor. Entonces, la mayor parte de los aneurismas están en la base, en el polígono, ¿ok? En particular en las comunicantes. Y cuando sangra hacia la base, y todas esas arterias se quedan expuestas al sangrado aracnoideo, ¿ok? El sangrado es proporcional a la edad. A partir de los 50 años el riesgo se incrementa. Puede suceder que en grandes aneurismas un traumatismo encefalocraneano los rompa, pero un aneurisma que va creciendo y dañando sus paredes puede romperse espontáneamente. Y ese es el paciente que dice, ¡ay, mi cabeza! Generalmente más joven. ¡Ay, mi cabeza! En alguien más joven. La persona va a tener rigidez de nuca e hipertensión endocraniana, ¿ok? Recuerden, en las hemorragias, nos olvidamos de las hemorragias por traumatismo encefalocraneano, que son la primera causa. Vamos a hablar de las hemorragias secundarias a aneurismas, que es lo clásico en neurología, ¿ok? Ya vimos el aneurisma, el polígono de Willis, que está acá, ¿ok? Miren el polígono de Willis. No está el tronco. El tronco basilar se divide en cerebrales de tipo posterior. Aquí tenemos la carótida y tenemos cerebral medio y cerebral anterior. Esta sería la comunicante posterior y aquí tendríamos la comunicante anterior, para recordar el polígono en la base del cerebro, ¿ok? Desde el punto de vista de hemorragia primaria tenemos nosotros los aneurismas. Estadísticas a recordar. 1/3 de las personas que pierden el conocimiento fallece. ¿Ok? Más o menos el 20 y tantos % de personas que rompen aneurismas se desploman inconscientes. De ellos, 1/3 fallece. ¿Ok? Recuerden que el otro tercio fallece en las siguientes 24 horas. O sea, perder el conocimiento con ruptura de aneurisma, mal pronóstico, alto riesgo de fallecer. O sea, 1/3 se desploma y fallece. Otro tercio fallece en las primeras 24 horas y el resto puede tener inclusive hasta secuelas. Sabiendo que el sangrado es por fuera, ¿por qué tenemos una persona con hemiplegia como secuela? Porque la sangre libre irrita las arterias del polígono y la arteria se cierra. Tras que tengo el cuadro de hemorragia subaracnoidea, hago vasoespasmo. Tras que tengo hemorragia subaracnoidea, hago vasoespasmo. Entonces, recuerden, por favor, las secuelas del vasoespasmo, ¿ok? Puede haber
hemorragias subaracnoideas secundarias en un traumatismo encefalocraniano puede suceder, en una neoplasia que erosiona un vaso sanguíneo puede suceder que una hemorragia lobar rompa el tejido cerebral y entre al espacio aracnoideo, puede pasar, ¿ok? Pero las hemorragias subaracnoideas secundarias son las menos frecuentes. Primera causa, traumatismo encefalocraniano, y segunda causa, las primarias, donde estamos nosotros en este momento, ¿ok? Una buena parte de los casos no se encuentra la causa. ¿Por qué no encontramos la causa? Tranquilamente porque vamos a tener un vaso que sangra, mecanismo de coagulación, se tapa el tallito. El tallo del aneurisma se cierra. Entonces, hago 80 exámenes y no veo el aneurisma. No es que no esté, es que el tronco del aneurisma, el tallito del aneurisma se ha tapado, ¿ok? Y es un poco, o sea, para uno como médico y para la persona que lo tiene, es un poco angustiante, ¿verdad? Porque no lo veo. Claro, yo sé que el vasito debe haberse tapado, pero en fin, qué raro, ¿verdad? Genera mucha angustia cuando no se puede ver esto, ¿ok? Recuerden, el 40% de los aneurismas van hacia la comunicante posterior, el 35% de los aneurismas a la comunicante anterior. Dicho en buen romance, comunicante posterior primero, comunicante posterior después. ¿Ok? Perdón, posterior primero y anterior después. Detalle importante. Recuerden que el 20% tiene malformación múltiple. Entonces, primero la comunicante posterior, segundo la comunicante anterior. Siguiente detalle a recordar, 20% tiene malformación múltiple. Por consiguiente, queridos colegas, ¿qué voy a hacer yo? Siempre hago panangiografía. En mis tiempos entrábamos por la carótida, por consiguiente se hacía la mitad nada más, ¿verdad? Y luego nos pasaba que años después regresaba la persona con un problema del otro lado porque no lo habíamos visto. ¿Ok? Ahora ya hay la panangiografía, más fácil. Hacemos los dos lados porque el 20% de los humanos pueden tener en el otro lado, el que tiene una malformación puede tener otra, ¿ok? Puede tener también problemas en el otro lugar. Miren ustedes un sangrado en la cerebral anterior, ¿ok? Está en el espacio aracnoideo, pero adelante. Yo apostaría que aquí hay algo en la comunicante anterior o en la cerebral anterior, ¿ok? Miren cómo el tejido ha borrado su diferenciación, no se ve bien, y las cavidades ventriculares no se ven bien, ¿verdad? Hay edema cerebral, ¿ok? Aquí estamos observando el aneurisma, miren ustedes cómo ha llenado el aneurisma en esta tomografía con contraste. Aquí están los vasitos, aquí está el sangrado y miren ustedes cómo se llenó de contraste el saquito aneurismático, ¿ok? Se llenó de contraste, ¿ok? Y miren ustedes una reconstrucción donde se ve el aneurisma. Aquí estamos viendo nosotros el tronco, estamos viendo las cerebrales posteriores, la cerebral media, estamos viendo, aquí se ve muy bien en este ladito la cerebral anterior y aquí está el aneurisma, ¿ok? Entonces, este paciente tiene un saquito aneurismático acá, lo vemos en angiografía y efectivamente ahí está el saquito del aneurisma. ¿Ok? Entonces, para que tengan una imagen completa de todo esto. Miren esta tomografía, sangre fresca blanca. Miren la sangre dibujando la cisura interhemisférica, se ha metido a la ínsula, está en los pliegues de la corteza, está en la parte posterior, está en todas partes. Okay, y un gran edema cerebral que borra todos los tejidos. Entonces, este es el paciente que hace cefalea brusca con signos de hipertensión endocraniana, en particular el tercero, ¿verdad? Perdón, el sexto. ¿Recuerdan el sexto? Surco pontovulvar o bulbo protuberancial, como lo quieran llamar. Ese surquito que está abajo tiene un montón de nervios craneales. Ahí tenemos el 6, el 7 y el 8 que es doble. 6, 7 y 8 que es doble. 9, 10, 11 siguen bajando. El 6 recorre toda la fosa posterior y la fosa media y entra a la parte del globo ocular. Es un recorrido largo. Por eso es que el sexto me habla solito, sin acompañantes, me habla de hipertensión endocraniana con la clásica rigidez de nuca y depende ya de otras cosas que puedan existir, como pérdida de conciencia por el gran edema cerebral, ¿ok? ¿Por qué se rompe? Porque es grande. ¿Por qué se rompe? Porque la presión sube.
¿Por qué se rompe? Porque la pared del aneurisma, que ya no es buena, tiene colesterol, tiene azúcar, tiene no sé qué y no sé cuántos. Entonces, los factores vasculares de riesgo para un problema cerebrovascular son factores de riesgo para ruptura del aneurisma, ¿ok? Y pueden haber manifestaciones tan brutales como que me desmayo y quedo inconsciente y no recupero la conciencia, ¿ok? Y fallezco. Y puede ocurrir simplemente, no sé qué me pasa, que me duele algo, mi cuello un poquito rígido y estoy despierta y no tengo nada más, ¿ok? Entonces podemos ir de un extremo al otro. Entonces, ¿cómo detecto yo el contraste, el sangrado? La tomografía sin contraste muestra muy bien la sangre fresca. Miren ustedes, la sensibilidad de la tomografía es buenaza, ¿no es cierto? Y no es invasivo. Dos preguntas me pueden hacer. ¿Cuál es el estándar de oro para diagnosticar hemorragia supraranoidea? Punción lumbar, porque no falla. ¿Ok? Punción lumbar. Y me pueden preguntar, ¿cuál es el examen por excelencia en emergencia para hemorragia supraranoidea? Tomografía. Entonces, ¿se dan cuenta? Una cosa es el estándar de oro y otra cosa es lo primero que hago. Si alguno de ustedes, Dios no lo quiera, llega con una hemorragia supraranoidea y yo estoy de guardia y le digo, ah, sí, doctorcito, ¿recuerda usted el estándar de oro? La punción lumbar, doctor, voltéese, por favor, que le voy a hacer una punción lumbar. ¿Me dejan? No me pueden dejar, es ilógico. El estándar de oro es una cosa, pero ¿qué es lo primero que hago y me bajo el 90% de los casos? La tomografía, que no es invasiva. No, doctora, por favor, primero me hace la tomografía. Si en la tomografía no hay nada, doctora Pilar, ya me hace usted el estándar de oro, ¿ok? Entonces, fíjense bien la pregunta, y es válido para todo en las preguntas de examen. O me preguntan por lo primero que hago, o me preguntan por el estándar de oro. No siempre son iguales. No siempre son iguales, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjense bien qué les preguntan, ¿ok? Recuerden ustedes que la resonancia les puede ayudar a ver esto, pero la resonancia para un paciente potencialmente inestable es un riesgo. Entonces no hacemos resonancia de inicio, salvo que el paciente esté tremendamente estable, ¿ok? Y para ver bien el aneurisma, la angiografía sigue siendo el estándar de oro para ver el aneurisma, para localizar bien el aneurisma, ¿ok? Recuerden que la tomografía es un poco más sensible para detectar el aneurisma propiamente que la resonancia. La angioresonancia podrá ser muy sofisticada, pero la angiotomografía se la lleva de encuentro. Ya se la lleva de encuentro. En algunos lugares, por ejemplo, el neurocirujano para entrar rápido pide una angiotomografía porque se hace en un ratito. ¿Okay? Se hace en un momento y él tiene ya la localización. Si no ve bien, ya ni remedio, hay que hacer angiografía. O sea, angiografía invasiva. ¿Okay? ¿Qué hacemos con ello? El paciente va a la UCI. Recuerden la posición. Cuando hay hipertensión endocraniana, la cabeza no debe estar abajo. Debe estar levantada unos 30 grados aproximadamente. ¿Ok? 30 grados con los monitoreos necesarios. Recuerden ustedes la presión arterial, 180/100 como límite para evitar el resangrado y menos presión arterial. Ya los vasitos están queriendo cerrarse por la irritación. Si la presión baja, se cierran los vasitos. Entonces aquí la hipotensión, miren lo sutil del manejo, ¿verdad? Tenemos que mantenernos en cierto rango de presión para que el paciente pueda estar tranquilo. ¿Cómo prevenimos el resangrado? El vasoespasmo. El vasoespasmo se previene con nimodipino. Nimodipino 60 miligramos cada 4 horas. ¿Ok? Este es un calcio antagonista que evita el vasoespasmo. Se tiene que dar de inicio. Pasadas las 72 horas no nos sirve. ¿Ok? Evidentemente al paciente le duele y está consciente, tenemos que darle analgésicos y si es posible inducir un coma barbitúrico para que la presión no suba tanto, para que el paciente no se mueva, para que no sienta dolor, ¿ok? Si hubiera crisis convulsiva, anticonvulsivantes. Y el manejo general de un paciente que no se va a mover durante varios días. El aneurisma, ¿cuál es lo ideal? Clipar el aneurisma en las primeras 24 horas. No siempre se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay una serie de características. A veces los pacientes llegan muy mal, a veces no hay sala, a veces no hay el especialista para clipar el aneurisma. Pero el estándar a nivel mundial es el clipado del aneurisma. Los centros neuroquirúrgicos se evalúan por su capacidad para
clipar un aneurisma en las primeras 24 horas, máximo 72 horas. Después no se puede entrar porque hay mucho edema cerebral. Y si hay mucho edema cerebral, no se puede ingresar, ¿ok? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando tenemos un vasoespasmo? Aumentar el volumen sanguíneo, generar algo de presión más alta y añadir hemodilución. Se dan cuenta que estamos jugando con fuego, ¿verdad? Porque alguien que ya tiene sangrado, si le sube un poco la presión, puede romperse de nuevo el sangrado. El trombo se libera y sangra de nuevo y tengo un resangrado, un problema grave. Entonces, esto es para manejo de unidad de cuidados intensivos. Miren ustedes aquí un aneurisma. Miren la ventaja de estas imágenes modernas. Observemos este aneurisma de comunicante posterior. Esta es una tomografía, una angiotomografía, y han hecho una linda reconstrucción tridimensional, ¿ok? Pero no necesariamente me muestra correctamente el tallito. Es por eso que es importante la angiografía, porque es mucho más precisa para poder entrar. Si aquí veo bien, el neurocirujano puede entrar, pero si no ve bien va a necesitar una angiografía de todas maneras para ver con las características del tallito y poderlo clipar rápidamente. Y miren ustedes, aquí han hecho una embolización, es decir, han entrado con un catéter hasta la zona y miren cómo han embolizado el aneurisma y lo han tapado desde adentro. No hay que abrir el cráneo, no hay que levantar el lóbulo temporal para llegar al fondo y no hay que correr riesgo ahí en medio del sangrado y tanta jarana, ¿ok? Entonces miren ustedes la utilidad de las técnicas más modernas que tenemos en este momento. Complicaciones. 3 complicaciones, recuerden. Resangrado, hidrocefalia y vasoespasmo. Resangrado, hidrocefalia y vasoespasmo. El resangrado generalmente ocurre en las primeras 2 semanas. Y cuando por algún motivo no hemos podido entrar a clipar el aneurisma o a tapar el aneurisma, en las primeras 2 semanas vuelve a sangrar y perdemos al paciente. Miren lo duro. Lo ideal sería que nuestros centros de emergencia tengan la capacidad de entrarle, ¿verdad? Hidrocefalia. A veces el sangrado es tan brutal que se instala una hidrocefalia aguda, ¿ok? Y a lo largo del tiempo puede instalarse hidrocefalia porque la sangre libre granula el espacio. El espacio aracnoideo, por ahí circula el líquido, ¿verdad? Y está todo lleno de sangre, se granula y no podemos pasar, se fibrosa el espacio. Por consiguiente, con el paso me salvo de la hemorragia y termino teniendo una hidrocefalia crónica, ¿ok? Segunda complicación. Y hablamos del vasoespasmo. ¿Por qué tengo yo que salir con hemiplegia después de una hemorragia subaracnoidea? Es por fuera, porque hice vasoespasmo, ¿ok? Y miren ustedes una causa importante de déficit en estas personas. Hasta el 40% de las personas pueden hacer vasoespasmo. Es una cifra alta. Salvo mi vida y salvo con hemiplegia, ¿ok? Miren ustedes el vaso bien y miren cómo ha entrado en espasmo y se cerró. Y ven esto libre y miren acá, las colaterales se abren, están tratando de irrigar la zona, ¿verdad? Por eso el vaso principal está tapado, pero hay un montón de vasitos chiquitos, porque las colaterales están tratando de llegar, ¿ok? Recordemos entonces las 3 grandes complicaciones, el resangrado, la hidrocefalia y el vasoespasmo. El resangrado con gran mortalidad, el vasoespasmo con secuela, ¿ok? Y prevenible con tratamiento. Dejamos todo esto y vamos a pasar al mundo de los dolores de cabeza. Y para ello recordemos una clasificación que es viejita, pero sigue siendo válida, ¿ok? En la clasificación de los dolores de cabeza hablamos de cefaleas primarias y secundarias. Cefaleas primarias, no hay nada detrás. El dolor de cabeza es la manifestación principal, no hay otra causa, ¿ok? En cambio, en la cefalea vascular, la cefalea secundaria, sí encontramos una causa. Y nosotros nos entrenamos en esto para que nunca se nos escape una de estas, ¿ok? Tenemos que saber las banderas rojas porque esto puede matar al paciente. Las cefaleas primarias le dan tendencias suicidas, si es muy frecuente, el paciente vive harto de dolor de cabeza, pero las cefaleas secundarias, recuerden ustedes, matan. Las cefaleas secundarias matan y la lista ahí es chiquita. Hay un montón de causas más, ¿verdad?
Cefalea primarias importantes, cefalea por tensión muscular, cefalea migrañosa y las cefaleas primarias raras. En la migraña es la causa más frecuente, no solo de cefalea primaria, sino también de secundaria, colegas, porque el migrañoso, cuando le da fiebre, le duele como migraña. Cuando va a alturas, le duele como migraña. Y si tiene un tumor cerebral, primero le duele como migraña, ¿ok? Por eso es que es cefalea secundaria también de tipo migrañoso. Una parte de la población tiene dolor de cabeza migrañoso, sobre todo se expresa en la etapa joven de la vida. La mitad más o menos tiene historia familiar, ya sea migraña clásica o con aura, ¿ok? Tienen historia familiar, ¿ok? Sobre todo la más genética, o sea, donde ustedes encuentran realmente casi la mitad de los miembros de la familia con dolor de cabeza, es en la migraña con aura, ¿ok? Y la lista de desencadenantes, tengan en cuenta esta lista, colegas. La lista de desencadenantes es tremendamente variable, tremendamente variable. Esto es solo una parte. Hay una migraña para cada migrañoso. Cada migrañoso tiene lo suyo, ¿ok? Siempre preguntamos por lo más frecuente, pero por ahí va a haber alguien que les dice, no, eso no. No, mire, doctor. Cada vez que como tal cosa, eso sí me da migraña, pero no está en internet, no lo he encontrado. ¿Será o no será? Es para esa persona. ¿Ok? Entonces, cada migrañoso tiene lo suyo. ¿Ok? Hay migrañosos que pueden comer comida oriental, tomar vino, dejar de almorzar, ¿ok? Pero solamente les da migraña en el hemisferio norte, por ejemplo, cuando cambia la estación y cae polen. ¿Ok? Hay personas que tienen migraña solamente en relación con la menstruación. Fuera de menstruación, nada les provoca migraña. Y así, hay una migraña para cada migrañoso. Entonces, ¿qué es migraña? Es una cefalea que es episódica, recurrente, ¿ok? Algunas personas dicen, hoy voy a tener migraña. No es que estén medio mal de la cabeza, es que se levantan y ya logran identificar los días en que me despierto y ya estoy muy irritable, o estoy buscando algo ácido para comer, o estoy buscando tal o cual cosa, ya sé que voy a tener migraña. Esos son prodromos, horas antes. Una parte de los migrañosos puede tener aura, un fenómeno neurológico focal, por ejemplo, escotomas centellantes, parestesias, dificultades en el lenguaje, ¿ok? La mayor parte de las auras son las visuales. Si el paciente tiene aura en hemianopsia, tranquilos. Pero si el paciente tiene cualquier otra cosa que no sea aura en hemianopsia, ¿ok? Siempre toda aura fuera de lo visual clásico se explora. Si yo pierdo la visión de un solo ojo, se explora. Si mi lenguaje empieza a alterarse, se explora. Si no puedo mover mi mano, se explora. Todo lo que no es hemianopsia y escotomas centellantes se explora, ¿de acuerdo? Aún los fenómenos visuales raros, veo imágenes que pasan por delante, se explora. Lo que es garantía es aura visual, escotomas centellantes o ciegos en hemianopsia. Eso normal no más, aunque sea feo, ¿ok? El resto hay que explorarlo por seguridad, ¿ok? Esto dura unos cuantos minutos, hasta media hora. Hay un espacio libre y viene el dolor de cabeza. ¿Cómo sé que es dolor de cabeza migrañoso? Porque el paciente va a tener pum, pum, pum. Es un dolor de cabeza intermitente. Esto se diagnostica por clínica. Un dolor de cabeza intermitente. Y los acompañantes, doctora, muevo mi cabeza y qué horror cómo aumenta, ¿ok? Aumenta con el movimiento. Viene con náuseas, a veces con vómitos. El paciente está hipersensible. Me molesta aún mi voz, doctora, me molesta mi voz. Y no es que el paciente esté mal, es que realmente el sonido le retumba al paciente dentro de la cabeza porque está hipersensible. Le molesta la bulla, la luz, los olores fuertes, está hipersensible y puede durar varias horas. Y después de esto, algunos pacientes van a tener más deseos de miccionar, van a estar somnolientos, van a estar con diferentes manifestaciones después del dolor de cabeza, ¿ok? Entonces recuerden, un dolor de cabeza intermitente con acompañantes es la característica del dolor de cabeza migrañoso. Y este gráfico antiguo sigue siendo completamente válido. Miren las manifestaciones,
miren los prodromos, ¿ok? Donde están los antojos, bostezos y diferentes cosas. Los momentos del aura y cómo comienza todo el fenómeno de dolor de cabeza llega al máximo. Esto es un proceso complejo. Perdón. Y acá tenemos la resolución y normalización. Ergo, si esto es un proceso, colegas, ¿dónde tomo el analgésico? Si tomo el analgésico acá, el proceso no se corta. Termina el aura y tengo 30 minutos para tomar el analgésico. Y si no tengo aura, empieza el dolor y tengo 30 minutos para tomar el analgésico. Porque los procesos se cortan, no se dejan avanzar al máximo, porque ya no lo cortamos, solo lo disminuimos un poco. Primera lección para el migrañoso, tiene que tomar su medicación de inmediato, ¿ok? Porque el dolor de cabeza migrañoso es tan complejo como esto que estamos colocando acá. Miren ustedes la despolarización de la corteza occipital con hipoperfusión que se va desplazando hacia adelante, ¿ok? Y miren ustedes el componente de dolor. Puedo tener los dos o uno solo. Entonces, ¿qué me hace venir esta hipoperfusión? A veces viene sola, pero a veces pueden haber gran cantidad de disparadores propios de cada ser humano. Etapa de dolor, que puede venir sin aura. En la etapa de dolor es una inflamación bastante compleja. Miren ustedes esa interrelación. Vaso meningeo, inervación del vaso meningeo. Puede ocurrir factores que dilatan el vaso meningeo e irritan los nervios alrededor, o factores que hacen que los nervios alrededor liberen vasodilatadores. Lo uno o lo otro o los dos, ¿ok? Entonces, esto puede comenzar desde el vaso y la exposición a algo, o puede empezar desde el estímulo interno que lleva a la liberación de una serie de sustancias vasodilatadoras. El resultado final de todo esto, miren los acompañantes. La información que empieza acá, vaso y meninge, ingresa al tronco y activa factores centrales, náuseas, vómitos, manifestaciones autonómicas y la percepción del dolor. Entonces, ese es un fenómeno complejo que puede comenzar por varios lugares, por varios mecanismos, ¿de acuerdo? Aquí están ustedes viendo otra clásica. Miren esta imagen de Lashley del año 40, antiquísima, y sigue siendo igualmente válida. Según dicen algunos autores, esto era un esquema del aura que tenía Lashley, porque parece que Lashley también era migrañoso, ¿ok? Entonces parece un dibujo de su aura, más o menos cómo va avanzando poquito a poco, y luego cuando ya llega al final, al extremo del ojo, del campo visual, se borra después. Espacio libre y luego dolor. El espacio libre se ha hecho para tomar la pastilla, ¿de acuerdo? Así digan los pacientes. El espacio libre es para tomar la pastilla. Y si no hay espacio libre, los primeros 30 minutos de dolor o se toma la pastilla o va a terminar viniendo a verme en emergencia. ¿Ok? Entonces lo importante es la medicación cuanto antes. No hay nada que corte la aura, absolutamente nada. La migraña común es la migraña sin aura. La gran mayoría de personas empiezan el dolor tipo latido o punzada con acompañantes. Tomar medicación de inmediato. La migraña clásica es la hemicraneal cuando comienza, porque después duele todo y viene con aura. Y aparte de esto, recuerden algunos detalles. Ciertas manifestaciones en niños, una vez que han descartado varias veces todo lo habido y por haber, ¿ok? Vómitos cíclicos, dolor abdominal cíclico, vértigo cíclico. Una vez que se ha descartado todo y en una familia donde hay migrañosos y un niño que además tiene episodios de migraña, recordar esos síndromes periódicos de la infancia. Un detalle, cuando yo tengo un problema de un solo ojo, es la arteria central de la retina y eso es un problema grave que puede llevar a la persona a la ceguera, pérdida de la visión en ese globo ocular.
todo problema visual de un solo ojo tiene que ir al oftalmólogo de inmediato, ¿ok? Y por último, las migrañas complicadas. Las migrañas complicadas significan una migraña que no para en por lo menos 3 días, es un estado migrañoso. Como aquí hay un fenómeno inicial de vasoconstricción en el aura, hay infartos migrañosos. Como aquí hay despolarización de la corteza durante el aura, hay una que otra persona que tiene convulsión en el aura. He dicho convulsión en el aura, no he dicho convulsión fuera del aura, ¿ok? Entonces, crisis convulsivas inducidas por migraña es con el aura, no fuera del aura. Aquí tienen ciertas características de migrañas que hay que recordar. Vamos a aprovechar, son 10:05 en este reloj, vamos a aprovechar para hacer una pequeña pausa activa, unos momentos para relajarse y estamos regresando alrededor de 10:15 para continuar con el resto de la presentación. Unos momentos de descanso para todos entonces y hacemos una pausa para que puedan ustedes estirar las piernas un poco y estirar las neuronas también, ¿ok? Pedimos a nuestro apoyo técnico que por favor nos ponga en pausa, ¿ok?